Noticentro 1, CMI. Estalla nuevo escándalo por Hidroituango. Documento que denunciaba errores de diseño y construcción fue ocultado. Gerente de EPM anuncia en Pregunta Yamid denuncia penal contra anterior administración por ocultamiento del estudio. Exalcalde Federico Gutiérrez afirma que desconocía que el informe de errores hubiera sido ocultado. Juicio por Hidroituango a 2 exfuncionarios de EPM está paralizado hace un año. Otras 2 matanzas en Zaragoza, Antioquia y Simití, sur de Bolívar. 8 muertos. Eje ambiental teñido de rojo en Bogotá en protesta por matanzas. Encuesta sobre imagen del presidente Duque y de la alcaldesa López. Se hundió en el Consejo proyecto de endeudamiento por 11 billones de pesos. Se volverá a presentar. Me extraditaron para callarme, dice Salvatore Mancuso en carta a Álvaro Leiva. El río Magdalena pierde el 70% de su riqueza pesquera, denuncia Contraloría. Corte Suprema condena a un policía de tránsito por recibir coima de 50,000 pesos. Director de la Policía General Ateortúa tiene COVID-19. Aurelio Iragorri Ormaza fallece por COVID-19. Plan voluntario para volver a clases presenta alcaldesa. Rechazo inmediato de los educadores. Trump le ordena a un periodista quitarse el tapabocas y estalla escándalo. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El registrador anda repartiendo regalos y no se imaginan el obsequio. Y el oso. 2. Los argumentos del fiscal para no declararse impedido en el caso Uribe. 3. Un fallo de la Corte Suprema protege los terrenos que rodean las fuentes de agua. Y tengo ñapa, los elefantes blancos, la increíble historia del Centro de Desarrollo Infantil en Popayán, que lleva 5 años de construido y que no funciona por falta de utensilios. 1, 2, 3 y mi ñapa, elefante al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Estalla un nuevo escándalo en Hidroituango. La Gerencia de Empresas Públicas de Medellín reveló el hallazgo de un documento técnico que revela errores en la construcción y diseño de la obra y que fue ocultado por la anterior administración. El gerente de EPM, Álvaro Rendón, reveló el informe que contiene detalles de los errores en el diseño, construcción y asesoría del proyecto Hidroituango y que solo llegó a sus manos el pasado 17 de agosto, pues asegura permanecía oculto. Solamente 8 días después de haber presentado la conciliación, lo pudimos conocer nosotros y está desvirtuando completamente que el tema no es solamente de una empresa integral, sino que hay errores tanto en el montaje como en la construcción del proyecto y no habla de ninguno en especial, sino de todas las partes que allí se involucran. Conocimos el documento por parte de unos funcionarios que lo tenían guardado bajo llave y lo dejaron en manos de un funcionario de la organización para que tuviera informado de ello, se diera cuenta que realmente reposaba en la administración, pero nunca radicado como era lo debido. El análisis técnico hace énfasis en la galería auxiliar de desviación, el túnel del proyecto hidroeléctrico que colapsó en 2018 y que, según el gerente, eran fallas predecibles que generaron la inestabilidad y erosión y terminó en contingencia. Hay unas mallas que se tenían que colocar para darle firmeza, sobre todo en ese revestimiento de la estructura de la galería, un afirmado de pisos que estaban localizados en unas zonas especialmente donde estaban las cizallas. Aunque la aseguradora desembolsó $150 millones en diciembre, iniciará un nuevo proceso contra la firma Integral, una de las responsables de la construcción del proyecto Hidroituango. Mapfre nunca reconoció pago de la póliza por fuerza mayor. Prueba de ello es que Mapfre demandó después a Integral por errores de diseño. Esa llamado a conciliación fue rechazado porque hay otro camino jurídico para intentarlo, pero está la compañía Mapfre buscando a Integral
para repetir contra ella por esos 150 millones de dólares. Este estudio causa raíz será presentado como un documento también en el proceso de conciliación o demanda por 9.9 billones de pesos a los constructores de Hidroituango. Y el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Rendón, anunció que denunciará penalmente a la anterior administración por haber ocultado el informe que da cuenta de los errores en el diseño y la construcción de Hidroituango. El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Rendón, anunció que denunciará penalmente a la anterior administración de Medellín por el ocultamiento de un documento técnico que revela errores de diseño en la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Lo cierto del caso es que el Grupo EPM era parte interesada y tenía que conocer ese documento y no lo recibió sino hasta el 17 de agosto. Entonces, por eso hoy estamos no solamente estudiándolo de cara a la conciliación, sino compulsando copias para los órganos de control y para la Fiscalía General de la Nación. El gerente de EPM fue más allá, señaló directamente a la administración anterior de ocultar este documento que revelaba las fallas en el proyecto. Efectivamente, pues es de la administración anterior que ocurrió el hecho, porque eso fue en agosto de 2019 y obviamente allí es donde está situado el informe que nunca llegó a radicarse al interior de la administración. Detalles del nuevo escándalo, la denuncia y más detalles de los hallazgos encontrados hoy por el gerente de EPM, Álvaro Rendón, en minutos en la entrevista de Pregunta Yamid. Por su parte, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirma que desconocía el ocultamiento del informe sobre los errores de diseño en la construcción de Hidroituango. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió que no conocía el documento que, según el gerente de EPM, permanecía oculto. No es cierto, ¿por qué? Primero, porque ese informe nunca fue radicado en EPM. Es el informe que realiza el seguro con los reaseguradores. Y esos expertos le presentan ese informe justamente a Mapfre, a quien debía pagar el seguro, que está respondiendo por el seguro. Y ellos comparan el informe de ellos, que es ese, que no lo conocíamos y que lo tenían ellos, el cual se filtró y lo filtraron Quintero y el gerente, diciendo que era que lo teníamos escondido, lo cual no es cierto porque ni siquiera lo conocíamos. Ante los señalamientos que a través de su cuenta de Twitter ha hecho el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el exmandatario respondió: aquí el que tenga que responder, que responda. Y yo eso sí siempre lo he dicho. Yo sí siempre he dicho la verdad y tengo esa tranquilidad. El exalcalde Gutiérrez anunció que igualmente respondería por el proceso de conciliación que se adelanta contra constructores de Hidroituango. Noticentro 1 CMI conoció que, además de lo anterior, el juicio contra el exgerente de Hidroituango, Luis Guillermo Gómez, y contra el exgerente de EPM, Luis Javier Vélez, por presuntas irregularidades en la contratación del megaproyecto, está paralizado desde hace un año. El proceso en la Fiscalía por la contratación para la construcción de Hidroituango por el momento solo vincula a dos exdirectivos de la hidroeléctrica. Se trata de Luis Guillermo Gómez, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez, exgerente de EPM, quienes enfrentan un juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. La adjudicación del contrato se habría realizado de manera directa, pese a que el 17 de noviembre del año 2011 se hizo una invitación pública para seleccionar a un contratista con suficiente experiencia técnica. Pese a los señalamientos hechos por la Fiscalía, fuentes cercanas al proceso le explicaron a este noticiero que el proceso lleva un año sin avances. La primera razón del retraso está relacionado con el envío del expediente al Tribunal de Medellín, entidad que tuvo que resolver qué entidades adjudicaban como víctimas. Sin embargo, cuando el proceso parecía volver a reactivarse, el juzgado 17 de Medellín se declaró impedido y el caso fue reasignado a otro despacho. Así las cosas, pese a que la Fiscalía acusó a los funcionarios el 26 de agosto de 2019, el caso no avanza. Las autoridades buscan a los responsables de la masacre de 5 personas registrada en las últimas horas en Zaragoza, Antioquia. La masacre se presentó en la vereda La Valentina del municipio de Zaragoza, bajo Cauca antioqueño, en donde hombres armados dispararon contra 5 personas. 4 murieron en el lugar y una más en el hospital. Nuestras unidades de investigación criminal, nuestra Policía Judicial, en compañía de nuestro Ejército Nacional, hacen el desplazamiento para verificar la denuncia realizada por la comunidad. A esta hora, el comandante de Policía Antioquia se dirige al lugar para determinar identidades de las víctimas y presuntos responsables. Mañana se realizará un consejo de seguridad.
Y en Simití, Bolívar, hubo un triple homicidio en el sector conocido como Los Cagüises, en el corregimiento Monterrey. Hasta el momento no han sido establecidas las identidades de los 3 hombres asesinados que se movilizaban en 2 motocicletas. En la zona donde ocurrieron los hechos existen varias minas de extracción de oro. En la población de Algeciras, en el Huila, se registra un nuevo desplazamiento por las amenazas de grupos armados que aseguran ser disidentes de las antiguas FARC. Varios habitantes de la zona han recibido panfletos extorsivos. Este es el más reciente panfleto que se atribuye a la nueva columna móvil Teófilo Forero. Se conoce como respuesta a una alerta emitida este fin de semana por la Defensoría del Pueblo, en la que advierte el riesgo que vive la población de Algeciras como posible escenario de una disputa de diversas facciones disidentes de la antigua guerrilla. Han circulado 6 panfletos, los cuales han generado diversas amenazas. Desde la Personería Municipal se han tomado 50 declaraciones y se han activado igual número de rutas a un total de 182 personas, entre ellas 70 menores de edad. En su panfleto, la Teófilo Forero niega que esté extorsionando a la población y dice que son otros grupos que se hacen pasar por disidentes y águilas negras los que están atemorizando a la población con la llegada de nuevos grupos armados. Pues se les comunica a estos grupos y personajes que estamos capacitados para recibirlos con todo el cariño que se merecen. Según la Defensoría del Pueblo, la guerra de estos grupos armados por el control territorial de la zona, además de causar desplazamiento en la región, tiene en peligro a firmantes del proceso de paz, así como a líderes sociales y comunales. Algeciras siempre fue una zona controlada por las antiguas FARC y su posición estratégica está en la movilidad que permite a los grupos armados hacia 4 regiones del país: el Caquetá, el Meta, el Tolima y el Cauca. A la fecha, según la Defensoría del Pueblo, la lucha entre grupos armados en Algeciras este año ha dejado una masacre y el desplazamiento forzado de 17 familias, es decir, 63 personas, entre ellas 11 niños. El presidente Iván Duque encabezó un consejo de seguridad en Popayán donde ofreció más operativos contra las bandas dedicadas a la criminalidad. La ejecución de 9 masacres en lo corrido del año obligó a la realización de un plan de atención oportuna liderado por el presidente, con participación del ministro de Defensa y los altos mandos de la Fuerza Pública, donde se anunció el engranaje de operaciones a profundidad para combatir estructuras guerrilleras y del paramilitarismo. No solamente vamos a disponer de más horas de vuelo, de capacidad helicoportada para acechar las estructuras de la Jaime Martínez, de la Dagoberto Ramos y de la Carlos Patiño. Según cifras de Indepaz, en lo que llevamos del 2020 han sido ajusticiados 70 líderes sociales, la mayor parte en territorios donde los grupos armados se disputan el control del narcotráfico. Y particularmente queremos decir que hemos focalizado nuestra acción en 9 municipios del departamento donde se han concentrado estos fenómenos. La visita del presidente se dio en la sede de la Tercera División y fue una reunión a puerta cerrada que se adelantaba a la par de movilizaciones protagonizadas por mototaxistas, centrales obreras y sindicatos. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció medidas de seguridad para los municipios del norte de Nariño tras los últimos hechos violentos registrados en esa región, incluida una masacre. El ministro de Defensa Nacional lideró un consejo de seguridad con las autoridades civiles del norte de Nariño, municipios que en los últimos días se han visto afectados por hechos violentos que antes ocurrían principalmente en los municipios costeros de ese departamento. El ministro anunció un incremento de los patrullajes urbanos y rurales. El Ejército Nacional continuará con la disposición de tropas de manera focalizada y microfocalizada en el norte del departamento, incluyendo los municipios de Buesaco y Tablón de Gómez. Los comandantes regionales del Ejército Nacional y la Policía Nacional estarán en permanente comunicación con los alcaldes de estos municipios para informar los resultados de esta actividad. Aseguró que en las próximas semanas se conocerán resultados del equipo de la policía designado para investigar las masacres. Este año han ocurrido en el país más de 30. El eje ambiental en la capital de la República se tiñó de rojo. Así amanecieron las aguas del emblemático eje ambiental en la avenida Jiménez, en el centro de Bogotá. No se sabe quién estuvo detrás de la acción, pero se sabe que se trató de un acto simbólico en rechazo a la violencia en varias regiones de Colombia. Noticentro 1 CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Iván Duque, un mes después de haber cumplido 2 años de su mandato. Estos son los resultados.
Justo cuando acabó la cuarentena obligatoria y comienza una reapertura de todas las actividades económicas, Noticentro 1 CMI contrató una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría para medir la imagen del presidente Iván Duque. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Iván Duque? El presidente arrancó el año, en febrero de 2020, con una imagen positiva de 42% y una negativa del 54%. Y a 2 años de su mandato, en agosto de este año, la imagen positiva, gracias al manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus, ascendió al 61% y la negativa le bajó al presidente al 37%. Sin embargo, en la encuesta realizada entre el 3 y el 4 de septiembre, la imagen positiva le baja 7 puntos, al pasar al 54%, y la negativa le sube al 39%. Ahora viene una segunda etapa en que la gente comienza a hacer inventarios y comienza a darse cuenta de que ha perdido mucho más de lo que se le ha pasado en ayudas. Y ahí es cuando comienza seguramente a descender la imagen de los gobernantes. A 2 años y 1 mes de su mandato, los colombianos siguen manteniendo una imagen positiva del presidente Iván Duque. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Y el Centro Nacional de Consultoría también midió para Noticentro 1 CMI la imagen de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tanto dentro de la capital como en el resto del país. La imagen de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en lo corrido del año se ha comportado así. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen positiva o negativa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López? En marzo de este año, Claudia López tiene una imagen positiva del 65% y una negativa del 24%. En junio, su imagen positiva subió hasta el 76% y la negativa le bajó hasta el 19%. En septiembre, la imagen positiva le bajó 3 puntos y está en 73%, mientras que la negativa se ubica en el 22%. Por primera vez, el Centro Nacional de Consultoría mide la imagen de Claudia López como alcaldesa de Bogotá en todo el país. En el total nacional, la alcaldesa de Bogotá tiene una imagen positiva del 65%, una negativa del 22%. No sabe, no responde, 13%. Se identifica con la lucha contra la corrupción, que fueron como 12 millones de votos que consiguió en su plebiscito en contra de la corrupción. Entonces eso le ha dado un conocimiento nacional. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Y el proyecto de cupo de endeudamiento de la alcaldesa Claudia López para la reactivación económica post-pandemia se cayó por falta de trámite en el Consejo de Bogotá. Cambio Radical recusó a uno de los ponentes del proyecto. Una recusación de última hora contra 3 concejales del Polo Democrático hundió el cupo de endeudamiento de Claudia López en el Consejo de Bogotá. El cupo de endeudamiento tiene más de 780.000 millones de pesos destinados para la extensión de la primera línea del metro. Metro que tienen demandados los concejales del Polo Democrático y que por eso consideramos que existe un posible conflicto de intereses. No deja de sorprender que la bancada de Cambio Radical, que el pasado viernes se rasgaba las vestiduras para fortalecer el proceso de reactivación económica, hoy decida ponerle un palo en la rueda. La recusación impide que el cupo por 11 billones de pesos sea discutido y sometido a votación mañana martes, único día que tenía el distrito para sacar adelante el proyecto. Siempre pensamos que un cupo de endeudamiento de 10.7 billones para hacer una discusión seria en el Consejo de Bogotá con un solo día era muy poco. El cupo tendrá que volver a ser radicado en sesiones extraordinarias. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que fue extraditado a los Estados Unidos para callar su verdad cuando empezó a hacer revelaciones contra personas como el hoy embajador en Washington, Francisco Santos, y el entonces presidente Álvaro Uribe. Salvatore Mancuso, desde el centro de detención del condado de Irwin en Atlanta, envió un mensaje al exministro Álvaro Leiva, manifestando su voluntad de contar la verdad del conflicto en el que participó como comandante de las autodefensas paramilitares. En su concepto, el país merece la verdad contada por todos quienes hicieron parte del conflicto armado interno y el propio Estado. Pero Mancuso afirma que hay quienes no les interesa la verdad. Negó que lo que está ocurriendo actualmente con su situación jurídica, carcelaria, migratoria, sea una estrategia o justificación para él no contar la verdad. Nada más alejado de la realidad, es absolutamente falso. Lo único que busco son las garantías necesarias para proteger mi vida y la de mi familia, manifiesta Mancuso. Soy un testigo excepcional, único en la realidad histórica del conflicto.
el haber participado directamente del conflicto armado interno me confiere la autoridad para ser parte de este proceso de justicia transicional, declara Mancuso, quien asegura que participó en su condición de tercero, financiador, colaborador y agente del Estado de facto. Asegura Mancuso que cuando contó de forma detallada de las relaciones del Estado y las AUC, Colombia ya sabe lo que le ocurrió. Agrega que, como venganza criminal y para callarme, fui extraditado debido a que relaté como colaboradores funcionarios como Francisco Santos, José Miguel Narváez, Pedro Juan Moreno. También narré algunas situaciones que se presentaron con presidente Uribe, sostiene Salvatore Mancuso, quien insiste en que cumple con los requisitos para ser admitido en la JEP. Que comprendan, ya no soy lo que fui, que soy un testigo de la humanidad, concluye Mancuso. Muchísimas gracias. Por su parte, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, afirmó que las acusaciones que le hace el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso de haber promovido un bloque de las autodefensas para Bogotá son falsas e indicó que no hay ninguna prueba en su contra. Según declaraciones que rindió ante Justicia y Paz, Salvatore Mancuso denunció que el vicepresidente Francisco Santos, actual embajador de Colombia en Washington, le pidió al entonces jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, que creara el bloque paramilitar para Bogotá, porque en su concepto la capital estaba siendo tomada por la guerrilla. Pero Santos, desde su despacho en Washington, emitió una declaración asegurando que las aseveraciones de Mancuso son las mismas de hace 13 años que jamás ha podido demostrar. Sin embargo, el embajador Santos dijo que está a las órdenes de las autoridades, pues afirma que su vida ha sido pública, sin conspiraciones ni dobles juegos. El artículo sobre fracking que había sido incluido en la ley de regalías quedó finalmente excluido de la iniciativa. Así lo decidieron esta noche los 20 congresistas encargados de la conciliación del proyecto. Ahora las plenarias de Senado y Cámara deberán ratificar el acuerdo. Tanto la coordinadora de ponentes como el presidente de la Comisión Quinta celebraron el hecho de que el gobierno nacional aceptara el retiro del artículo 210 de la ley de regalías. Dicen que nada tenía que hacer ahí el proyecto que habilitaba por la puerta de atrás, según ellos, el fracking en Colombia. Desaparece, se elimina definitivamente del proyecto de ley que reglamenta el Sistema General de Regalías el artículo 210 porque era polémico, porque considerábamos que no debía estar acá este tema de los yacimientos no convencionales. Es una gran noticia para el país, para la vida, para la naturaleza y el medio ambiente. No va más el artículo 210 del Sistema General de Regalías que mantenía el fracking como técnica agresiva en la explotación de hidrocarburos en Colombia. El texto definitivo debe ser aprobado ahora por plenarias de Senado y Cámara. La Fiscalía le formuló 3 cargos al socio de la empresa Ticket Ya, Elías Yamhure, por su participación en la reventa de boletas de los partidos de las eliminatorias del Mundial de Rusia en los que participó la Selección Colombia. En diálogo con CMI, el expresidente de la DIMAYOR, Jorge Perdomo, reiteró que la cúpula del fútbol colombiano recibió millonarios sobornos por este contrato. Las irregularidades que rodearon el contrato de distribución de entradas para la eliminatoria para el Mundial de Rusia ahora toca a los directivos de la empresa Ticket Ya. Este lunes la Fiscalía le formuló cargos al exrepresentante de la compañía Elías Yamhure Dacaret, a quien señala de revender más de 13.000 entradas para los partidos de la Selección Colombia por un valor superior a los 5.900 millones de pesos. Y aunque ya hay varios empresarios vinculados a la investigación, aún no se ha establecido cuál será el futuro judicial de las cabezas del fútbol colombiano mencionadas. A mi declaración se han sumado otros elementos probatorios que corroboran el hecho de que Luis Bedoya, Ramón Yesurún y Álvaro González recibieron 1.000 millones cada uno para garantizar la adjudicación del contrato de boletería. El expresidente de la DIMAYOR, Jorge Perdomo, será testigo de la Fiscalía en este caso. A 8 años de cárcel fue condenado un policía de carreteras por recibir 50.000 pesos para facilitar la sacada de los patios de Neiva de un bus de servicio intermunicipal. El fallo fue proferido por la Corte Suprema de Justicia, que confirmó un fallo del Tribunal Superior de Neiva en el que se declaró responsable del delito de concusión al agente José Freddy Díaz Camayo. La defensa estudia la posibilidad de instaurar una tutela contra el fallo. La Contraloría General reveló que el recurso pesquero en el río Magdalena ha disminuido hasta un 70% debido a la actividad que se desarrolla en las riberas del afluente.
El río Magdalena, de 1.540 kilómetros, considerado la principal arteria fluvial de Colombia, ha perdido desde 1975 hasta el 70% de su recurso pesquero, sobre todo de especies como el bagre, el nicuro y el bocachico, según la Contraloría General y la Autoridad Nacional Pesquera. El ente de control, en un informe sobre la situación de los recursos naturales, reveló que el deterioro ambiental del río Magdalena es producido principalmente por actividades agropecuarias. Yo deforesto, reordeno el territorio y afecto inmediatamente el recurso hídrico en la zona donde se está presentando la deforestación. Entre las consecuencias de esta situación sobresalen la pérdida de la capacidad para proveer de alimentos a quienes habitan el área de influencia del Magdalena y las graves afectaciones a la principal fuente de ingresos de los pescadores. Bajó el número diario de contagios con COVID-19 en Colombia. En las últimas 24 horas fueron 5.327 y 203 muertes. También ha bajado el número de pruebas que se realizan. Hace 6 meses se confirmó el primer caso positivo por COVID-19 en el país. 186 días después se presenta una de las cifras más bajas. 5.327 es la cifra más reciente revelada por el Ministerio de Salud, es decir, 2.738 contagios menos que ayer. Los nuevos casos se registraron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y en el Valle. 21.856 pruebas se procesaron este lunes en los laboratorios, también una de las cifras más bajas. En Colombia a la fecha se han infectado de coronavirus 666.521 personas y han muerto 21.412 colombianos. En un solo día se confirmaron 203 decesos y 11.050 recuperados. La situación en el mundo también muestra un ascenso en las cifras diarias. Hoy son 27.455.691 contagiados y han muerto al menos 895.847 personas. El general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, confirmó que está contagiado con el coronavirus. El Ministerio de Defensa y la Policía están haciendo las pruebas para constatar el estado de salud de las personas que se reunieron con el general en la última semana. Inmediatamente se activaron varias... A los 83 años de edad y víctima del COVID-19 murió el exministro y expresidente del Congreso, Aurelio Iragorri Ormaza, padre del también exministro y jefe del partido de la U, Aurelio Iragorri Valencia. El exministro Iragorri Ormaza nació en Popayán en 1937. El COVID le provocó una mortal neumonía. Noticentro 1 CMI expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Aurelio. La Alcaldía de Bogotá definió las reglas para el eventual regreso a clases en jardines, colegios y universidades. Ningún padre estará obligado a enviar a sus hijos de manera presencial. A partir de hoy, los colegios, jardines y universidades que quieran regresar de manera presencial a clases podrán registrarse en la página reaperturagradual.educacionbogotá.edu.co. Si hoy un colegio ya está listo, como sabemos hay muchos colegios que están listos, nos sube, seguramente el lunes ya podría estar operando. El registro de estos protocolos será voluntario y como requisito se exigirá el consentimiento de los padres de familia. Ningún padre de familia, ninguna madre de familia en la ciudad de Bogotá será obligada a enviar su niño o niña o joven al colegio. Los colegios y jardines operarán presencialmente lunes, martes, miércoles, viernes y sábado sin restricción horaria. Y las universidades lunes, martes, viernes y sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde y después de las 7 de la noche. ¿Qué pasa si se presenta un caso? La Secretaría de Salud hará visita a ese colegio, se determinará qué sucede si puede haber cierre de colegios. Los privados que cuenten con protocolos aprobados podrán empezar clases presenciales, pero los colegios públicos solo harán el piloto hasta el mes de octubre. Por su parte, el Magisterio Público afirmó que no es tiempo de iniciar clases presenciales. Los sindicatos del magisterio condicionaron el regreso paulatino a la presencialidad y los pilotos y protocolos al concepto o estudio de impacto epidemiológico que puedan desarrollar los especialistas. Una de las condiciones debe ser el tema del concepto profesional de los infectólogos, epidemiólogos, virólogos. Entre tanto, en Bogotá hay 32 universidades que preparan sus protocolos para el regreso a la presencialidad.
hoy le permite al distrito entonces la decisión de que docentes y administrativos de las universidades puedan retornar al campus, los estudiantes en las instituciones con un aforo que no supere el 25% podrán tener estudiantes en los campus. Estoy de acuerdo con la decisión de la alcaldía porque permite la reapertura gradual y controlada de los centros de educación. La Universidad Nacional continuará completamente virtual en lo que resta del semestre. Y una noticia positiva, el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, anunció el inicio de la segunda fase para la reactivación de más aeropuertos en el país. En la segunda fase de evaluación, los aeropuertos de Antonio Roldán de Carepa en el Urabá antioqueño, Las Brujas en Corozal Sucre y El Caraño en Quibdó cumplieron con el 100% de los protocolos de bioseguridad. Se encuentran 100% preparados para el reinicio de las operaciones aéreas en estas regiones. Por otro lado, este lunes iniciaron las operaciones en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio por cuenta de EasyFly, que ya cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Las medidas se implementan desde el ingreso de pasajeros, durante el trayecto y la llegada hasta el destino. Los aeropuertos cuentan con las plataformas tecnológicas para un mayor control. A la fecha se cuenta con la operación de 16 aeropuertos en todo el país. Bogotá vivió un día de caos vehicular debido a las protestas que adelantaron las centrales obreras contra el decreto que, según ellos, establece el trabajo por horas. La manifestación, acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad de la policía, buscaba llamar la atención contra el denominado piso mínimo, un decreto que permite cotizar a pensión por debajo del salario mínimo. Duele ver decretos contra los trabajadores e inmediatamente a renglón seguido grandes regalazos de 370 millones de dólares para un gremio como Avianca. Las centrales obreras anunciaron que convocarán nuevas manifestaciones para los próximos días, buscando que el gobierno reverse estas medidas laborales. Mandatarios locales, líderes y congresistas afro cuestionaron al gobierno por incumplimiento en los planes hechos por el propio gobierno para atender las necesidades del departamento del Chocó. Durante un debate de control político virtual en la Comisión Afro en el Congreso, criticaron la falta de compromiso del gobierno para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo que exige inversiones por 19 billones de pesos en las regiones afro, raizales y palenqueras. Imagínense, a 2 años del gobierno del presidente Duque, aún no vemos los resultados en los compromisos suscritos a favor del marco, en el marco pues del Plan Nacional de Desarrollo de 2018. El Plan Nacional de Desarrollo ya lleva 2 años y no se ve el resultado de su ejecución. Nos encontramos con una particularidad de 25 acuerdos contenidos en este pacto que no logran cumplir los resultados de gestión. En materia de salud, el ministro Fernando Ruiz aseguró que se ha invertido en algunas áreas, pero la pandemia ha impedido avanzar en otras. Y es claro que la emergencia sanitaria nos ha retrasado el cumplimiento del cronograma en el año 2020. Los citantes aseguraron que precisamente estas regiones son las más pobres del país. Y la ministra de Cultura, Carmen Vázquez, fue objeto de cuestionamientos en la Comisión Primera de la Cámara. Parlamentarios, artistas y actores criticaron las acciones del ministerio en medio de la pandemia. Durante una audiencia pública virtual en la Comisión Primera de la Cámara, liderada por la representante Ángela María Robledo, artistas y directores de teatro y orquestas, entre otros, describieron la crítica situación que están viviendo. La Orquesta Sinfónica de Caldas ya está cerrada. La Orquesta Sinfónica de Caldas el pasado 31 de agosto tuvo que cerrar, no sabemos hasta cuándo. Este fue un gobierno que habla profundamente de la economía naranja, de las economías creativas, pero no ha tenido la creatividad para darle una solución o un llamado siquiera a los artistas de este país, de todos los sectores. Como se dice popularmente, el ejemplo empieza en casa y el gobierno nacional es el peor ejemplo que tiene nuestro país. La ministra Carmen Vázquez aseguró que aunque se han destinado cerca de $500 millones, aún faltan recursos para cubrir a este sector vulnerable. Aquí vamos a estar y vamos a seguir trabajando por la cultura, porque la cultura merece el reconocimiento y que esté en el centro de las políticas públicas del gobierno. Los artistas reiteraron que el gobierno debe tener una política de Estado para la cultura y no tratarla como un espectáculo. El viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, reportó que durante agosto hubo un crecimiento del 8% en las ventas de vivienda.
Para agosto de este año se vendieron 15.000 viviendas, que representó un crecimiento del 8% frente a igual periodo de 2019. Gran parte corresponde a vivienda de interés social, que tuvo un alza del 13%, mientras el segmento diferente a BIS creció 5%. Es el dato más alto para un mes de agosto que haya tenido el país, lo que consolida el proceso de recuperación y consolidación del segmento de vivienda de interés social. Se licenciaron 10.886 unidades para la construcción de vivienda, que aumenta la demanda por los insumos como el cemento. Sí, las medidas que se han venido anunciando por parte del Ministerio de Vivienda pues cobran algún efecto en lo que resta del año. Estamos confiados en que así sea y ver qué pasa también en el 2021. Se han generado más de 860.000 empleos. La Agencia Nacional de Infraestructura declaró viable un proyecto férreo de conexión entre Ibagué y Armenia. Inaugurado el túnel de la línea, el Gobierno Nacional empieza a barajar nuevos proyectos de relevancia que acompañarán a los programas de cuarta y quinta generación. Y precisamente uno de ellos tiene que ver con la propuesta de un grupo español para adelantar la obra denominada Ferropista Cordillera Central, el cual conectará a Ibagué con la ciudad de Armenia en un enlace ferroviario de 55 kilómetros con un túnel base y el desarrollo de 2 grandes estaciones de transbordo. El proyecto férreo alterno a la línea fue declarado viable por la Agencia Nacional de Infraestructura y se encuentra en fase de factibilidad para su financiación. Se requiere de 8.1 billones de pesos para su construcción, siendo el cuarto de los 100 proyectos más importantes de América Latina, de acuerdo con el Foro de Liderazgo de Infraestructura realizado en Brasil al cierre del año pasado. Este es uno de los proyectos estratégicos para descongestionar el tráfico hacia el puerto de Buenaventura. La Superintendencia de Transporte convocó a la liquidación judicial de la Sociedad Ferrocarril del Pacífico por incumplimiento del contrato. La compañía encargada de la operación de la red férrea del Pacífico no implementó un plan de mejoramiento ordenado desde 2016 e hizo caso omiso a las órdenes impartidas por la superintendencia. Además, suspendió operaciones de mantenimiento sin previa autorización. Evidenció circunstancias preocupantes, críticas, de orden financiero, de orden administrativo, que conllevaron a la solicitud de un plan de mejoramiento, el cual la sociedad, si bien presentó, no correspondía con lo que realmente necesitaba para superar dicha situación crítica. El contrato de 4 tramos buscaba un mejoramiento para el transporte de carga entre Buenaventura y La Tebaida. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,22% a 1.242 puntos. La acción de Cemex Latam Holdings fue la que más subió, con una valorización de 4,47% a 2.805 pesos. La acción de Conconcret fue la que más bajó, con una pérdida de 1,89% a 363 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 4.000 millones de pesos. Y por ser día festivo en Estados Unidos, el precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.702 pesos con 62 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.480 pesos y la venden en 3.530 pesos. Un euro cuesta 4.389 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.34. El azúcar se transó en 11,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39.08. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42.02. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.140 pesos. India superó a Brasil y es ahora el segundo país del mundo con más casos de COVID-19. En el mundo ya son más de 27,3 millones de personas las que se han contagiado de coronavirus y la cifra de fatalidades ya sobrepasa las 890.000. India se convirtió hoy en el segundo país del mundo con más casos de COVID-19, después de Estados Unidos y por delante de Brasil. El país asiático segundo más poblado del planeta
registró 4,2 millones de contagios desde que empezó la crisis sanitaria, frente a los 4,13 millones de Brasil y los 6,29 millones de Estados Unidos. España superó el 500.000 de casos de coronavirus tras sumar más de 26.500 contagios durante el fin de semana. Con este volumen de positivos, España se convierte de forma oficial en el primer país de Europa Occidental en superar los 500.000 contagiados durante la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a originar una polémica al pedirle a un periodista durante una rueda de prensa que se quitara el tapabocas para poderlo escuchar. Pese a que las recomendaciones sanitarias advierten de los riesgos de retirarse el tapabocas en un espacio donde se encuentran varias personas, el presidente Donald Trump le exigió a un reportero que se lo quitara para poder entenderlo mejor. Aunque el periodista se rehusó frente a la aparente molestia de Trump, más tarde el mandatario felicitó a un reportero que sí se quitó el tapabocas para hacerle una pregunta. La mayoría de estadounidenses creen que el presidente Donald Trump se impondrá en los debates contra su rival demócrata Joe Biden, mientras el cruce de acusaciones entre los candidatos va en aumento. Joe Biden, the radical socialist Democrats, would immediately collapse the economy. One of the problems is the way he's playing with politics. He said so many things that aren't true. El cruce de acusaciones aumenta unos días del primero de los 3 debates programados antes de los comicios y que, según un sondeo realizado por USA Today, el 47% de los estadounidenses creen que ganaría el mandatario frente al 41% que considera que Biden se impondría en los debates. Mientras la más reciente encuesta de la CBS pone al ex vicepresidente a la delantera con un 52% de la intención de voto, 10 puntos arriba de Trump, que tiene un 42% de los apoyos. La Unión Europea lanzó una seria advertencia al gobierno británico luego de que se conociera que este prepara una legislación para acabar con partes del acuerdo logrado entre Londres y Bruselas. El primer ministro británico Boris Johnson lanzó una bomba sobre las estancadas negociaciones post-Brexit con la Unión Europea, al amenazar con abandonarlas a mediados de octubre y prepararse a anular disposiciones claves del acuerdo de salida que fue firmado en enero pasado. La reacción de Bruselas no se hizo esperar y desde la Comisión Europea le advirtieron al Reino Unido que está legalmente comprometido a respetar el pacto, que será la base de la futura relación política y comercial entre Londres y Bruselas. La justicia ecuatoriana confirmó en última instancia la condena de 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa. Se le acusa de corrupción y cohecho, cargos que le significarán la muerte política en momentos en los que aspira a participar de las elecciones de febrero. Hong Kong volvió a ser escenario de masivas protestas pro-democráticas. Alrededor de 290 personas fueron arrestadas por la policía, que trató de contener a las multitudes. Impactó mucho una imagen, la persecución y posterior uso de la fuerza contra una niña de apenas 12 años, quien salió a comprar útiles escolares. En todo el planeta, 9 de cada 10 personas respiran aire impuro. Así lo afirmó la Organización Mundial de la Salud al advertir que al menos 7 millones de muertes prematuras en países de ingresos bajos y medios se dan producto de la contaminación del aire. Con motivo de la celebración del primer Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la contaminación empeora el pronóstico de la enfermedad que provoca el coronavirus. El organismo señaló que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado, fundamentalmente en países de ingresos bajos y medios, y esto causa 7 millones de muertes prematuras cada año. La contaminación del aire también amenaza la economía, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de la diócesis de Minnesota, Michael Mulloy, quien en agosto fue señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad durante los años 80. El prelado solo permaneció un par de meses en el cargo y de hecho iba a tomar posesión el 1 de octubre. Y aunque el Vaticano no confirmó los motivos de su renuncia, esta se aceptó pese a que Mulloy tiene 66 años, que cuando la edad que marca el derecho canónico para presentar dimisión es 80.